el Señor. Nos vamos a ir al libro de Juan. Capítulo 4. Libro de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Muy bien, mi hermano Samuel, compartiendo la palabra del Señor. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor bendiga, ¿cierto?, esta hermosa porción que nos entrega a esta hora. Yo creo que muchas veces hemos leído esta hermosa historia, ¿cierto?, de la mujer samaritana. De aquella mujer, ¿cierto?, que quizás estaba en la hora precisa para poder encontrarse a solas con el Maestro. A solas con nuestro Señor, el cual ministró su vida. Siendo aún ella pecadora, falta. Pero se acercó al Señor. ¿Y por qué? Porque Jesús le habló. Jesús le habla a esta mujer y le pide, ¿qué cosa? ¿Se acuerda? Agua. Le pide agua para poder sacar del pozo. Y, ¿cierto? Esta mujer cuando estaba ahí con Jesús y le dice, ¿tú me hablas a mí? Porque recuerde que ahí los samaritanos no podían hablar con los judíos. Historia del Antiguo Testamento, hay una separación, una división. Los samaritanos también pertenecían, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Uno es el pueblo de Israel y los otros son los judíos. Son lo mismo, pero separados. Pero el Señor así todo le salió al encuentro. Y si no me equivoco, fue la primera mujer extranjera a la cual el Señor le habló. Y le dio una oportunidad. Y a través de esta mujer nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. Gracias a esta conversación, nosotros también podemos ser como esos extranjeros a los que el Señor también le da la oportunidad de que esta palabra bendita haya podido llegar a nuestra vida, de que este Jesucristo, al derramar su última gota de sangre, también lo hiciera por nosotros, al no hacer acepción de persona. Entonces, ¿cómo no agradecernos también, cierto, por esta hermosa historia que hay aquí de esta mujer, siendo aún que era pecadora? Porque él le dijo, ya quieres escuchar más, ve a buscar tu esposo y ven. Y él le dijo, no, yo no tengo esposo. Porque ya 5 había tenido antes, si no me equivoco. El Señor conocía su vida. Así tal cual, cuando ella le dijo que ella fuera, le dijo a sus apóstoles. Los apóstoles le dijo que fueran, ¿cierto?, que dejaran sus redes, que dejaran todo y que lo siguieran. Así a esta mujer también la envió a buscar a ese esposo, quizás a correr la voz, a decir, hey, hay un hombre aquí, está el Mesías, aquí hay un varón que hace milagros, quizás. No lo sé con las palabras que ella lo haya hecho. Pero ella dijo, conoce mi vida. Yo sin decirle nada, ella conocía mi vida.
Él conoció mi vida. Y así, cierto, es como el Señor llega y les va enseñando. Y una de las lecciones que le enseñan aquí es que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque los samaritanos también adoraban, pero ellos adoraban en el monte y decían que ese era el lugar. Más los judíos decían que era en Jerusalén. Pero el Señor dijo, no, esto no es así. Yo busco, dice, ¿qué cosa? Adoradores, dice, que adoren en espíritu y verdad. Eso es lo que busca el Señor. Que nosotros tengamos un corazón dispuesto a poder adorarle. Un corazón, cierto, que realmente esté dispuesto a poder servir al Señor con nuestras obras, con nuestro todo. Podamos entregarnos ante la presencia del Señor. Mire, y hay una cosa súper importante y es lo que yo me quiero enfocar a esta hora. Que es cuando le dice que adoren en espíritu y en verdad. El Señor, como decía hace un ratito atrás, conoce nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos. Y a Él no le podemos mentir porque Él nos ha creado y nos ha formado en el vientre de nuestra madre. Dice que Él nos conoce más que a nosotros mismos. A Él no le podemos mentir cuando nos presentamos ante su presencia. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, cierto, que debemos de nosotros ser como el payaso? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero quiero preguntarle, mi hermano, que en qué parte de la Biblia dice eso. ¿En qué parte dice el Señor que nosotros tenemos que ponernos caretas? Que nosotros debemos de ocultar nuestra vida. ¿En qué parte dice que Él va a venir a aquellos que ocultan su vida? Él no quiere que nosotros le sirvamos con caretas. Él quiere que nosotros seamos auténticos para servirle. Que seamos verdaderos con todo nuestro corazón. Señor, este soy yo. Tú me llamaste, Señor. Y Él conoce cómo nosotros hemos llegado. Él conoce tal cual nuestras fallas, nuestras debilidades. Él conoce todo de nosotros. ¿Y por qué nosotros nos esmeramos en ocultarnos detrás de una máscara? En la casa somos uno, en la iglesia somos otro, en el trabajo somos otras personas. Y cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, ¿a quién tiene que venir a buscar? El Señor quiere que seamos auténticos, que no nos ocultemos detrás de nuestras máscaras del yo estoy bien. No, vamos de victoria en victoria, cuando no es así, cuando en esa victoria hay muchas luchas y a veces derrotas. A veces llegamos chuteando piedras. A veces llegamos aquí que ya no queremos dar más ese paso. Porque nos cansamos, porque quizás venimos obligados. Y yo se lo digo por experiencia propia. Este mensaje yo lo escuché hace mucho tiempo atrás. Es el cual es cuando el Señor empezó a ministrar mi vida. Porque el Señor me enseñó a cómo yo le estaba sirviendo. De aquí para afuera. Porque muchas veces servimos de apariencias al Señor. Por lo que los demás ven que el hermano es santo, que la hermana es santa. Por nuestra ropa incluso muchas veces. Pero ¿cómo está nuestro corazón delante de nuestro Señor? Muchas veces está lleno de heridas. Muchas veces no podemos decir lo que sentimos. Y eso, ¿sabe qué hace? Que cada día nos vayamos haciendo un hoyo más grande en nuestra vida. Y nos vamos ocultando como el avestruz. Porque no somos capaces de ser sinceros. Porque pensamos que debemos de representar algo ante el Señor, algo lindo, algo bello, ante lo que los demás nos ven. Aquí muchas veces venimos, yo estoy hablando de mí, mi hermano, por favor, era lo que yo hacía antes. Podía estar cantándole al Señor,
pero muchas veces estaba siendo obligada. ¿Por qué? Porque era la hija del pastor, tenía que estar ahí. Pero estaba con mi corazón muchas veces roto que no quería venir. Y llegaba aquí con mi cara contenta. ¿Sabe que cuando yo estaba ya no podía más, yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? No puedo ir. Porque no puedo ocultar algo que no siento. Porque lamentablemente yo soy de esas personas. Si yo estoy contenta, usted lo va a notar. Si yo estoy triste, usted lo va a notar. Si estoy enojada y molesta, también lo va a saber. Que no puedo ser una persona hipócrita. No puedo ocultarme tras una careta. Muchas veces lo hice. Y cuando yo me sentía mal, prefería no venir. Porque no quería el ¿qué le pasa, hermana? ¿Cómo se siente, hermana? Ahora vengo. ¿Sabe qué? Aunque me tenga que mirar la cara. Porque yo tengo que ser sincera ante el Señor. Porque a mí me interesa mi salvación, el ser sincera. Señor, si hoy día no quiero venir, pero voy igual. Porque necesito de ti. Porque necesito que tú renueves mis fuerzas. Porque necesito que tú me ayudes y me instes a poder seguir adelante. A que realmente sí, esto vale la pena. Pero para eso tenemos que ser auténticos delante de la presencia del Señor. No le estoy diciendo que si usted no tiene ganas de venir, no venga. No le estoy diciendo eso. Venga con su cara como sea. Muchas veces han escuchado, incluso hay una canción que habla del hermano Care Limón. ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado alguna vez? Es una canción infantil. No me acuerdo muy bien la letra, pero sí me acuerdo el nombre. Aceptemos incluso a estos hermanos que vienen con cara de limón. Porque muchas veces esos hermanos tienen tanta tristeza en el corazón. Tienen tanta amargura, tienen tantas frustraciones en su vida. Que a veces nosotros nos falta el entendimiento y el amor para poder entender a esos hermanos que llegan en esa manera. Entonces le pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, inteligencia y amor. Debemos de amar, incluso el Señor nos enseña que debemos de amar a nuestro enemigo, pero no nos dice que debemos de amar al enemigo de los dientes para afuera. Debemos de ser un amor real y genuino. ¿Y eso cómo lo logramos? Simplemente pidiéndole al Señor que obre en nuestros corazones. En el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y en espíritu recto delante de tu presencia. Y es la única manera en que el Señor realmente, si hay que cambiar ese corazón, que el Señor cambie ese corazón si es necesario. Para que en nuestra vida no haya rencores, no haya dolores, no existan las amarguras, porque ese es otro tema, pero esa raíz de amargura que a veces tenemos en el corazón no nos deja avanzar, nos tiene estancados, no nos deja glorificar y exaltar el nombre del Señor de una manera libre. Y eso ante el Señor es pecado, mi hermano, porque el Señor busca adoradores, pero en espíritu y en verdad, algo real, algo genuino. Él no busca adoradores que le sirvan al Señor por apariencias, de aquí para afuera, es lo que yo demuestro. Jesús se confrontaba ante ¿quiénes? ¿Quiénes eran, se puede decir, los enemigos a los que el Señor le molestaba? ¿Quiénes eran? Los fariseos, escribas. ¿Y quiénes eran los fariseos? No era nadie, ¿cierto? No. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que estaban arriba. Ejecutores de la ley. Ellos se conocían la ley así, pero lamentablemente lo hacían de apariencia. Incluso cuando ayunaban, todo el mundo sabía que ellos estaban ayunando, porque no hacían con un corazón limpio y puro. Lo hacían para que los demás lo vieran. Y el Señor detestaba eso y estaba completamente en contra de eso. Mire, vamos a leer así un poquito, porque si usted lo lee completo, va a decir: Señor, yo no quiero estar ahí. Vamos a Mateos. Mire, lo voy a leer en esta versión de la NTV. Escucha un poquito atento. Voy a leer un poquito nomás. Dice así. Mateos capítulo 23.
Dice, entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, porque está bien lo que ellos estaban diciendo, estaban enseñando la ley. Pero no sigan su ejemplo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? No sigan su ejemplo. Pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga, Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oraciones con versículos de las Escrituras y usan túnicas con borlas muy largas, y les encanta sentarse a las mesas principales de los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí. El Señor está pidiéndonos aquí que seamos humildes. Seamos humildes con lo que el Señor a nosotros nos ha enseñado, cómo el Señor a nosotros nos ha ido preparando. No tenemos que demostrar todo lo que el Señor ha hecho, porque eso ya caemos en la vanagloria como eran estos hombres. Dice, pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamado Padre. A Él se refiere que nuestro Dios maravilloso. El único Dios que nosotros tenemos es aquel que está en los cielos. Él es el único Dios. No debe existir otro Dios en nuestra vida. Usted sabe que a veces nosotros creamos idolatrías en nuestra vida. Cada uno conoce su corazón. Sabe dónde hemos puesto nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra prioridad para servir al Señor? Por eso que le hablaba en delante sobre la alabanza. Seamos conscientes de lo que estamos cantando al Señor. Seamos conscientes de lo que le estamos diciendo al Señor. Seamos conscientes de lo que le estamos prometiendo al Señor. Porque vamos a pagar cuentas y vamos a dar cuenta, mis hermanos. El Señor nos va a preguntar por todo lo que hemos hecho. Aunque créame que en la palabra el Señor dice que nosotros no vamos a ser salvos por nuestras obras, porque al Señor no le importa lo que nosotros hagamos, la verdad. Estoy siendo sincera porque la palabra del Señor es así. Pero nosotros debemos de mantenernos intachables delante de la presencia del Señor. Y sobre todo cómo nos presentamos ante el Señor con un corazón sincero. Podemos vivir años viviendo de esta forma, no presentándonos sinceramente ante el Señor, no siendo sinceros delante de la presencia del Señor. No podemos venir a ocultar aquí y a hablar con palabras bonitas, cosas que no son. Si usted está sufriendo, mi hermano, el Señor va a ser con usted. No quede en su hogar porque está pasando alguna pena. Y nosotros aprendamos a decir, mira al hermano la cara que trae. Tengamos amor en nuestro corazón. Yo pasé 40 años de mi vida sin llevar un fruto. 40 años de mi vida sin llevar un fruto. ¿Y a frutos a qué me refiero? Gozo, benignidad, bondad, paz, amor, paciencia. Eso es lo que nosotros debiéramos demostrar aquí en la casa del Señor, en nuestro hogar, en nuestro trabajo y donde quiera que nosotros estemos. Eso es lo que habla de nosotros como hijos del Señor. No habla de nosotros lo que nosotros hacemos para el Señor, porque lo que nosotros hagamos, créanme que hay muchas personas que lo hacen. Y hay muchas personas que lo hacen. Si tenemos talentos, entreguémoselos al Señor. Y el Señor va a ir dirigiendo todas las cosas. Pero llevemos fruto, mi hermano. Seamos auténticos delante de la presencia del Señor. Seamos tal cual somos. Muchos dicen que cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros tenemos somos nuevas personas. Somos personas distintas. No, no es así.
Somos la misma persona, pero con una mentalidad distinta, con un corazón distinto, sí. Pero muchas veces nuestro carácter es el mismo. Hablemos de Pablo. Pablo, cuando perseguía a los cristianos, ¿cómo él era? ¿Tímido? ¿Apagadito? No, él se iba con todas. Escuché un ejemplo. Era como un león para seguir a los cristianos. Incluso estuvo, si no me equivoco, cuando apedrearon a Esteban. Estuvo ahí. Imagínese la tristeza que tiene que haber llevado en el tiempo, de haber sido cómplice de aquello. ¿Y después qué pasó? Pablo conoció al Señor. El Señor Jesucristo le salió a su encuentro. Y Pablo cambió. ¿Para qué cambió? ¿Fue distinto? Predicando el Evangelio. ¿Pasó de ser un león a un gatito? No. Siguió siendo el mismo león, con la misma pasión. Seguía con todas sus fuerzas y con mayor razón porque ya conocía la verdad para servir al Señor. Entonces él no cambió su carácter. El Señor transformó su vida, sí, la transformó. Cambió su mentalidad y usó todo lo que conocía a un bienestar, es decir, ya ahora esto es lo que debemos de hacer. Pero siguió con la misma pasión haciendo las cosas. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, auténticos. El Señor ha transformado nuestra vida, sí, pero así somos. Si de repente hay personas que son buenas, no sé, para la talla, por ejemplo, incluso hay muchos predicadores que de repente son así y en la Quebrada del Ají son así. Entonces no pueden subirse aquí al altar y así, hermanos, y no diciendo nada. Cuando son personas que son quizás más, no sé, ¿cómo es la palabra? No sé si usted me entiende. Dicharachero, dice la hermana. Se da cuenta que así, entonces eso es una persona auténtica. No es una persona aquí en el altar de distinto y afuera y en su hogar es otra persona. Tenemos que ser auténticos para poder servir al Señor. Tenemos que sacar todo eso, aquello que está en nuestro corazón que no nos sirve. Todo aquello que realmente, ¿cierto?, entorpece nuestra comunión con el Señor. Todo aquello que hay, ¿cierto? Cuántas cosas nosotros debemos de renunciar. A cuántas cosas decir, Señor, ya no quiero servirte más con caretas. Quiero ser auténtico para servirte. Quiero llegar a tu casa porque quiero llegar porque tengo esa necesidad de estar. Ya no quiero estar en tu casa porque sea una obligación. Sino que quiero servirte con todo mi corazón porque tú eres digno de ser alabado, glorificado. Porque tú eres digno. ¿Y yo qué soy, Señor? Tú me llamaste tal cual soy, tal cual soy. El Señor conocía quizás si soy una mujer de mal carácter o quizás no de mal carácter, sino que quizás impulsiva. El Señor así me llamó porque sabe que yo soy así. Él no me llamó no sabiendo, no conociéndome. Pero así el Señor dijo, sí me sirves. Sí me sirves así, con ese carácter. Porque yo voy a ir tratando en ti, yo voy a ir procesando tu carácter. Yo voy a ir haciendo que todo esto que quizás tienes pueda ser volcado de una mejor manera. El Señor nos ha llamado así tal cual somos. Tal cual somos. Sirvámosle al Señor así como somos. No ocultemos nada al Señor. Porque si no nos hacemos mentirosos. Y el Señor no puede habitar en un corazón que haya rencor. Él no puede habitar en un corazón que no le sirve genuinamente. Muchas veces nosotros en este proceso sufrimos porque no tenemos entendimiento de estas cosas. Mire, pongámonos en el caso de Job. Hemos estado estudiando Job estos días. Por gracia y por misericordia del Señor, el Señor nos insta siempre a buscar de su palabra. Y de verdad que yo no quiero ser ni vanagloriosa ni nada, pero cuando uno lee la palabra del Señor se estremece. Y el Señor nos va dando un entendimiento de decir, Señor. Y es imposible que cuando usted lea la historia de Job no caigan lágrimas de su rostro viendo el sufrimiento que él tenía.
Incluso cuando sus amigos llegaron a verle, dice que desgarraron sus ropas. Y estuvieron 7 días sentados al lado de él porque no sabían qué decir. Porque ni siquiera le habían conocido de cómo estaba la transformación. Imagínense cómo estaba ese hombre de humillado, con su cuerpo lleno de llagas, habiéndolo perdido todo y en un día. Y Job no sabía por qué le estaba aconteciendo todo esto. Si el Señor dice que cómo era el carácter de Job, dice que el carácter de Job era intachable. Él era un adorador del Señor, incluso pedía perdón hasta por los errores que podían haber cometido sus hijos. Entonces él no podía entender. Empieza en esta lucha de decir, ¿qué pasa aquí? Job se quejó, sí, se quejó. Pero él era auténtico, él decía, maldijo el día de su nacimiento. Él dijo, Señor, ¿dónde estás? Estoy perdiendo la esperanza. Pero igual seguía poniendo su mirada en él. Recuerde que en el sufrimiento de Job no estaba el Espíritu Santo. No tenía a Jesucristo. No tenía ningún intercesor, nadie. Pero nosotros, por misericordia del Señor, ¿qué tenemos? Al Espíritu Santo que nos consuela, que nos anima y nos recuerda, eres hija del Señor, vamos, levántate, resplandece, sigue adelante. Estoy contigo y no te voy a dejar solo. Entonces, veamos la diferencia. Job sufrió así, pero ¿para qué si podemos leer el día de hoy? Tenemos mucho que rescatar de la vida de Job, de lo que el Señor nos ha enseñado estos días. Él fue auténtico, fue completamente auténtico. Él se quejó ante el Señor, sí, se quejó. Señor, él maldijo su día de nacimiento, sí, pero fue auténtico. Él decía, mire, hay un versículo que dice aquí. Él decía, dice, en el Job 16:6 dice, en cambio, dice, sufro si me defiendo. Él sufría. Cuando abría su boca, incluso hasta para reclamar, él sufría. Porque sabía que hablaba quizás cosas en contra de decir al Señor, pero Señor, ¿dónde estás? Él sufría por eso. Dice, y no sufro menos si me niego a hablar. Si él hablara o no hablara, él sufría. Pero era auténtico delante de la presencia del Señor, era un hombre real. Jeremías también se quejó ante la presencia del Señor. Jeremías también le dijo al Señor, también maldijo el día de su nacimiento por todo lo que estaba aconteciendo en su vida. Entonces nosotros, si ya tenemos ejemplos de personas que todos eran auténticos para servirle al Señor, sí con pruebas, sí con dificultades, todos tenemos sufrimiento porque el sufrimiento está ligado desde la creación. Desde que Eva y Adán pecaron, está ligado el sufrimiento a la humanidad. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijo el Señor? Dice que Él venció al mundo. Él venció al mundo. Aunque nosotros suframos y pasemos penalidades y pasemos todo lo que nosotros podamos pasar, jamás se va a comparar a lo que Job, por ejemplo, pasó. Podemos tener escasez en nuestro hogar. Podemos tener dificultades en nuestro hogar, con nuestros hijos, nosotras como madres. Como esposas podemos tener dificultades. Pero si nosotros nos refugiamos en nuestro Señor y en nuestro Salvador, el Señor es el que nos va a dar la entereza, nos va a dar la inteligencia, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la gracia para poder seguir adelante. Pero sirvamos al corazón, al Señor con un corazón limpio. No usemos más caretas en nuestra vida. Seamos auténticos ante el Señor. Él nos usa tal cual nosotros somos. Él nos llamó como somos. Tal cual. Mire, el otro día veía un ejemplo. Traté de buscar la imagen para poder mostrárselas, pero no la encontré. Bueno, van a tener que escuchar el ejemplo y ojalá que lo tomen.
Habían dos llamas, habían como dos braseros. Imagínense dos braseros. Había un braserito que estaba prendido, que estaba con su llama constante ahí fija, no era grande, no era chica, pero estaba constante. Y había otro brasero que estaba apagado y de repente ¡puf!, se prendía. Y desapagaba. Y después se prendía y después se volvía a apagar. Llevémoslo a nuestra vida. Muchas veces nosotros necesitamos de motivaciones para poder prendernos en el Señor, para poder sentirnos apasionados por el Señor. Necesitamos quizá una bendición de parte del Señor. Digamos, el Señor me bendijo, me dio esto otro. Nos sentimos con la capacidad, ya sí tengo ganas de hacer esto otro, y vamos a hacer aquí y allá. Pero cuando se nos termina el entusiasmo, nos apagamos. Pero esa llama que está siempre prendida es porque realmente está en comunión con el Señor. Porque no depende de una palabra de motivación para poder servir al Señor. No depende de una palabra de motivación para poder levantarse, para poder trabajar para la obra del Señor, para poder estar en constante comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a estar en una comunión con el Señor. Está en constante oración, está en constante búsqueda de la palabra. Entonces yo le decía, Señor, yo quiero ser esa llama, aunque no me prenda así, pero quiero estar constantemente prendida para ti. Quiero ser esa llama constante, fija, firme, siempre puesta con los ojos en el Señor Jesucristo. Que no permita que sus emociones jueguen en esto. No permita que, porque si yo hoy día me siento alegre, voy a estar alegre. Y hoy día voy a orar y voy a agradecer al Señor. Pero si mañana estoy triste, no me voy a sentir con la capacidad de orar. No voy a querer venir a su iglesia, no. Antes le decía que aunque esté triste, usted esté alegre, como esté, usted venga a la casa del Señor. Si esa llama constante, que fluye siempre, que está constantemente ahí, buscando de la presencia del Señor, con un corazón limpio, con un corazón recto, con un corazón sencillo, con ese corazón que realmente el Señor quiere habitar, ese adorador. Seamos esos adoradores que el Señor busca. Que estamos en espíritu y en verdad. Seamos reales para servir al Señor. Seamos verdaderos para poder servir al Señor. Al Señor no nada le podemos ocultar. El Señor conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos, nuestros sentimientos. Todo Él conoce de nosotros. Tomemos ejemplo. Este año, por ejemplo, sigamos buscando de la presencia del Señor. Tome su Biblia, léala. Busque del Señor. Eso le va a llenar el corazón. Busque al Señor en oración, no se canse, consagrémonos para el Señor. Ya sabemos que queda poco tiempo para la venida del Señor, hermanos, y esto no es una frase cliché, no es porque para rellenar el mensaje, no, sino que nosotros necesitamos realmente entender que queda poco tiempo para la venida del Señor y que nosotros debemos estar preparados, debemos estar en una comunión con el Señor, debemos estar con nuestros oídos aprestos a cuando el Señor nos llame. Debemos estar ahí firmes en los caminos del Señor, no aquí y allá, que si un día estoy, que si hoy día no estoy, que si quiero o no quiero, no. Entreguémonos con todo nuestro corazón sencillo, con todo nuestro corazón así tal cual soy, así no con palabras adornadas, sino que decir, Señor, hoy día quizás no quería venir a tu casa, pero estoy aquí. Ten misericordia de mí, pon ese deseo en mi corazón, quizás tengo esta tristeza, consuela mi vida, anímame para poder seguir adelante, que tú seas siempre, ¿cierto? Lo primordial en mi vida. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, que el Señor realmente nos pueda hacer auténticos delante de su presencia. Que realmente, ¿cierto? No le sirvamos más al Señor con caretas, olvidemos la careta, dejémosla en la casa, no la ocupemos más. Seamos sinceros ante la presencia del Señor, porque eso, ¿sabe qué? Nos hace libres. Eso nos hace libres cuando somos auténticos. Si usted tiene que decir algo que quizás le va a molestar a otra persona, pídale al Señor que le dé sabiduría para decirlo, pero no se quede con eso. Dígalo. Pero dígale, Señor, pero ¿cómo lo voy a decir? Mire, a mí me pasó algo ayer. Pues con eso termino. El día de ayer tenía que ir a dejar un chaleco que hace mucho tiempo tenía que dejarlo. Y yo no quería ir porque yo decía, pucha, la señora me va a retar, me va a decir esto, me va a decir esto otro. Más encima no le llevo el chaleco que tenía que haberle hecho. Era el chaleco de muestra.
Y yo no quería ir porque decía, ¿qué me van a decir? ¿Qué voy a decir? Uy, me pasé 1000 rollos. Y por eso, y posponía el día para ir a dejar. Hasta que me llama la señora reclamando. Yo dije, ya voy a tener que ir a dejar. Le dije a mi esposo, por favor, acompáñame. Y yo iba preocupada todo el camino. Y la señora, ¡ay, qué rico que me vino a dejar! Y yo, pero me desvanecía en disculpas con la señora. Entonces, muchas veces, de repente nosotros nos llenamos con prejuicios de cosas que a veces no van a acontecer, que no van a ser. Entonces, si nosotros tenemos que decir algo, hagámoslo con todo nuestro corazón, hagámoslo con los frutos del Espíritu. Paciencia, gozo, benignidad, con mansedumbre en nuestra vida. Así, Señor, necesito decir esto, no me puedo quedar con esto porque esto está haciendo daño a mi corazón. Porque cuando nosotros guardamos estas cosas, los únicos que nos hacemos daño somos nosotros y más encima a veces contaminamos a otros. ¿O no? Entonces que el Señor guarde nuestra vida. Entonces que el Señor nos ayude a poder ser sinceros con aquellas personas que debemos de ser sinceros y decir, ¿sabes qué? Tengo algo en contra tuya. El Señor no dice que debemos de ocultarnos. El Señor sí dice que debemos de orar. Pero muchas veces sabe que yo lo he comprobado de verdad. Que a veces cuando vivimos momentos incómodos, porque a veces es difícil conversar con una persona y poder sincerarnos. A veces en los matrimonios, a nadie le gusta que le digan las cosas. Los matrimonios sobre todo, a nadie le gusta, que no me gusta esto, no me gusta esto otro, es que me carga esto de ti. Es fácil decirlo, pero para la otra persona recibirlo es difícil. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros decimos las cosas con sabiduría, inteligencia, el Señor hay una sanidad después. Porque después ya no siguen aconteciendo esas cosas. Y ahí podemos respirar y sentirnos libres. Entonces cuando usted tenga que decir algo, dígalo. De buena manera, pero dígalo. Porque es una sanidad para su alma, para su corazón, y créame que se va a sentir libre. Y va a poder servir al Señor así, de esa manera libre. Y con todo su corazón y con todo su ser. Así que le invito, mi hermano, a esta hora, a que usted ya no le sirva al Señor. Yo no sé si usted conoce su vida, pero ya no le sirva al Señor con caretas. No le sirva al Señor con máscara. Porque recuerde que cuando el Señor venga a buscarle, le va a venir a buscar a usted. A usted, de una manera genuina y real. Y si usted sigue con careta, el Señor cuando venga por su pueblo no va a saber a quién venir a buscar. Entonces decir ya, pase, el siguiente. Así que seamos reales, genuinos, idénticos. Para el Señor somos su creación perfecta. Estar así, que el Señor nos hizo diferente a cada uno de nosotros. Mire nuestras manos. ¿Qué tenemos en nuestros dedos? Las huellas. ¿Las huellas son igual al otro? Nada, ni siquiera los gemelos tienen las mismas huellas. Todos somos distintos, todos. Y el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Conoce nuestro carácter y nuestra manera de ser. Y si el Señor nos llamó, es porque nosotros le servimos así. Pero el Señor va a ir, ¿qué? Procesando nuestro carácter en el camino. Y eso es difícil, es doloroso. No le voy a decir aquí, no, si es fácil, es sencillo, es de un día para otro. No, no es así. Porque el Señor siempre quiere hacer las cosas que perduren por el tiempo, que sean duraderas y eternas. Y eso requiere tiempo. El Señor tiene todo el tiempo del mundo. Lamentablemente nosotros todas las cosas las queremos para ayer. Pero el Señor, como Él quiere las cosas que perduren por el tiempo, a veces nos hace pasar por procesos que son difíciles y que duran su buen tiempo. Pero en ese proceso siempre están las promesas del Señor a nuestro lado. Y su amor es el que nos guía, el que nos levanta y el que sigue a nuestro lado. Y es el que nos hace ser quienes somos el día de hoy. Así que el Señor, nuestro Dios maravilloso, le bendiga. Así que vamos a orar al Señor.